¡Que diga la verdad! ¡Que diga la que todas las universidades de Tabasco están aquí presentes, tanto la UVM, tanto privadas como públicas, porque este evento no solamente es para jóvenes de clase media, clase alta o clase baja. Ese movimiento aglutina la voz de los jóvenes, la voz que ha despertado, esa voz que muchos se daban por muertos, que decían que no existía. Hoy, nosotros aquí presentes, estamos gritando, estamos diciéndole a aquellos políticos que pensaban que los jóvenes estaban durmiendo, que estamos presentes, que sí tenemos voz, que sí tenemos votos, y ya no nos compran con 250 pesos o 3.500 pesos que nos dan para cubrir casillas, o que nos compran con una computadora. Ya no estamos dispuestos a seguir aceptando migajas, queremos una verdadera democracia, y hoy estamos haciendo un llamado a los medios de comunicación a nivel nacional, pero también a nivel estatal, porque compañeros en la Ciudad de México hoy se están manifestando en la Estela de Luz con las grandes las grandes medios de comunicación, entre ellos el más representativo, Televisa, porque así es uno de los medios de comunicación que más ha coartado la libertad de expresión, que solamente se ha inclinado la balanza por un solo candidato. Y hoy aquí no estamos por un candidato, estamos porque queremos una verdadera democracia, como decía el compañero. Las grandes democracias siempre tienen grandes sacrificios, y como dijo una vez un presidente de Estados Unidos cuando llegó y le preguntaron a los jóvenes qué podía hacer él por este país, el presidente le dijo que no, que nosotros los jóvenes, le hizo la pregunta que los jóvenes teníamos que hacer la transformación del verdadero país. Y hoy aquí estamos manifestando que los jóvenes no estamos conformes, que no estamos conformes con los compañeros que no tienen la oportunidad de seguir estudiando, con los compañeros que son rechazados año con año, que no entran a las universidades. Hoy estamos con aquellos jóvenes que no tienen voz, aquellos jóvenes oprimidos. Hoy estamos manifestando que somos jóvenes libres, un Tabasco libre, y por eso la UJAT